Si eres nuevo con nosotros, estamos yendo a través del Evangelio de Lucas y hemos estado ahí por unas cuantas semanas ya. Y estamos cerca de la crucifixión de Jesús. Y la escena cambia aquí del Monte de los Olivos a la casa del sumo sacerdote, donde Jesús es sostenido y es burlado y golpeado. Y vemos a Pedro también en el patio negando a Jesús. Vamos a considerarlo a la luz del evento de la pasión. Así que vamos a hablar juntos. Señor, tú me dices en tu palabra, tú nos dices en tu palabra que si nosotros pertenecemos a tu palabra, seremos verdaderamente tu discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Así que hoy es un gran privilegio estar en tu palabra y oramos de que tu palabra, el poder de tu palabra nos libere, libre, libre del pecado para obedecer, libre para regocijarnos en ti, para que nos permita ver las cosas que nosotros necesitamos ver y hacer fruto para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. No sé si de una vez estás en una excursión o quizá en una bicicleta, cuando un cambio repentino en el terreno te llama la atención. Tal vez empiece caminando en un asfalto, pero después sí, siente la grava que está caminando encima de un... Y no tienes que mirar hacia abajo para darte cuenta que las cosas han cambiado. Tú simplemente puedes darte la diferencia. Tú puedes sentir la diferencia. Y es lo mismo que está pasando acá cuando llegamos a la narrativa de la pasión de Cristo. Cuando estábamos la semana pasada en el Monte de los Olivos, es como salir del asfalto a un camino con grava. Y mientras nosotros caminamos en este camino, podemos ver varios temas de que estamos pisando Tierra Santa. Y uno de los temas que estamos viendo aquí es el tema de rechazo. Jesús aquí es el Mesías rechazado. Ese tema está presente aquí en el texto de hoy y vamos a mirar este pasaje. Y podemos todos identificarnos con eso. En algún momento en tu vida probablemente has temido algún tipo de rechazo. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados de un trabajo que realmente ustedes querían? Cuando pensaba que en realidad tú podías obtenerlo. O cuando alguien más recibió un ascenso cuando usted pensaba que tú lo merecías. O quizás ha sido ignorado en una reunión cuando estaba compartiendo tus ideas. O alguna vez te han rechazado para una cita. ¿Cuántas veces has sido rechazado por una cita? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, los chicos decían, y los chicos la chica le decían a los muchachos, yo te amo, o me gusta como un hermano. O quizás simplemente ha tenido un rechazo a un tiro de baloncesto. Cada- Nosotros experimentamos todo tipo de rechazo y nosotros en realidad esperamos experimentar ese tipo de rechazo en nuestra vida. Pero déjame preguntarte esta mañana, ¿alguna vez has sido rechazado por alguien que debió amarte? ¿Un padre, un prometido, un amigo, un esposo, un profesor? Eso causa heridas profundas, ¿no? Ese es un nivel profundo de rechazo. Y quiero que sepa que Jesús entiende eso de una manera profunda. Jesús fue rechazado por aquellos que debieron amarlo. Juan nos dice de que él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y a lo largo de la pasión vemos a Jesús rechazado por diversas maneras. En la traición de Judas, en la negación de Pedro, o en la caída de todos los discípulos, en la burla de los guardias, en el odio de los líderes judíos hacia él, en Pilato y Herodes que no quisieron defenderlo, y la multitud que últimamente gritaron, crucifíquenlo. Y vamos a mirar dos de esos rechazos. Primero, el rechazo personal, cuando Pedro rechaza, y luego vamos a ver un físico y emocional de rechazo, cuando los guardias se burlan de él y le pegan. Es bueno reflexionar en Isaías 53 mientras nosotros pasamos por esta sesión. Isaías 53 fue escrito 700 años antes de que estos eventos. Y esto es lo que fue dicho. Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra cerca. Dice, no tenía aspecto hermoso ni majestad para que lo miráramos, ni apariencia para que lo deseáramos. Je- Jesús, ellos pensaban que tenía el contexto equivocado. Él no era importante. Él estaba en un establo.
de Nazaret, hijo de un carpintero. Este no es el hijo del carpintero. Este no es el hijo de María. Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Sus propios hermanos no creyeron en él, como dice en Juan 7. Cuando él predicó en su pueblo, lo querían tirar por un precipicio. Él tenía la imagen equivocada. No tenía majestad. Era muy humilde, era muy justo, era demasiado manso. Los griegos buscaban sabiduría para asombrarse y los judíos milagros para asombrarse. Y Jesús vino humildemente. Así que fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimado. Él es el varón de dolor. Nosotros sabemos de que esto no es simplemente porque Jesús no se reía. Jesús era una persona que le gustaba estar en la fiesta. Pero esto es más en su santidad. Él estaba molesto con el pecado. Él lo sintió más que nosotros podemos pensar. Él es el hombre de valor. Él conoce el dolor. Él está lleno de dolor, de sufrimiento. Y él fue rechazado por aquellos que debieron amarlo. Isaías verso 4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y con todos nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Es como que nosotros lo pusimos en una mesa, en una balanza, y no hacía sentido. ¿Alguna vez has sido rechazado por alguien que debió amarte? Eso es lo que Jesús ha experimentado. Podemos hacerte una pregunta diferente. Quizás has sido tú amado por alguien que debió rechazarte. Eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Por la fe en Cristo hemos sido aceptados en su reino, aun cuando nosotros no lo merecemos. Él debió rechazarnos. Sin embargo, nos recibe por fe en Él. La gran noticia no existiera. La grande amor no existe. Como alguien lo puso. El Señor Jesucristo aceptó el rechazo total para que los pecadores con fe en Él recibieran aceptación total. Él fue rechazado para que nosotros podamos ser aceptados. Y mientras pensamos en esto, esto nos llevaría a la aceptación. Pensemos en varias cosas. Primero, el triste rechazo de Pedro. Segundo, los vergonzosos actos de los guardias. Tercero, la palabra segura de Jesús. Y quiero que mire aquí en este texto, vemos en la estructura, tenemos aquí como si fuera un sándwich de estructura. Aquí tenemos la parte de arriba del pan, y nos muestra que estamos en la casa de sumo sacerdote, y al final de que ya estamos afuera de la casa. Así que estamos más o menos en el medio cuando vemos que Pedro está negando a Jesús, que pasa en el patio. Y eso es lo que estamos mirando hoy día. Así que vemos que la hora ya de la oscuridad ha venido, lo vimos la semana pasada en el verso 53. Los líderes religiosos habían rechazado a Jesús como el Mesías, y habían rechazado a él con su enseñanza. Y Pedro había seguido a Jesús a la distancia. Eventualmente él va a negar a Jesús, pero por lo menos hasta este punto, a pesar de que todos se han ido, él lo está siguiendo a distancia. Y en el verso 25 dice que vemos que una hoguera fue encendida y Pedro se sentó junto a ellos. Y cuando dijo, yo nunca te voy a negar, yo estoy listo para ir a la prisión por ti. Y ahora está confrontado porque primero rechaza que no conoce ni siquiera a Jesús. Cuando viene la siervienta y le dice, este hombre estaba con ellos. Y él dijo, mujer, yo no lo conozco. Yo ni siquiera lo conozco. Vemos que él niega a Jesús inmediatamente, sin una vacilación. Este viene de un tipo que acaba de decir que estaba listo para morir por Jesús. Así que podemos ver aquí que vemos que Pedro está enfrentando algo que siempre nosotros enfrentamos. Vas a hablar de Jesús cuando tiene presión social encima de ti. Es una cosa confesar a Cristo
en lo privado como hizo Pedro, pero ahora que tú estás alrededor de aquellos que tienen una posición diferente a la tuya y la presión está puesta en él, esa es la verdadera prueba. Y Pedro se dio a su debilidad. Y en el verso 58 dice que él negó que era uno de ellos. Cuando dicen un poco después de verlo, tú también eres uno de ellos. Y dijo, no, hombre, no es cierto. Prim- Primero le pregunta si tú eres un seguidor de él. Y ahora le dicen, tú eres uno de los discípulos. Y dice, no, yo no soy uno de ellos. Él simplemente niega su identidad de estar en Cristo y de estar con su pueblo. Así que vamos a mirar de esa tristeza, ese fracaso triste. Y tercero, él dice, yo no sé ni siquiera de lo que me hablas. Y va a ser una hora más o menos, el verso 59. Él tiene tiempo para procesar esto y para ir a la primera y segunda pregunta. No sé si tú has tenido esta oportunidad cuando te preguntan, y tú has hecho esto, tú has hecho aquello, con familiares o vecinos. con- Tiene una hora aquí para poder reflexionar, decir, ¿sabes qué? Yo voy a decir de manera valiente de que yo lo conozco. Y le dijeron, este hombre habla como ella porque él todavía es Galileo. Y él dice, yo no sé de lo que me estás hablando. Y esta es la negación climática cuando niega a Jesús 3 veces. Y, y, y en esta parte dice que aún su acento dice que lo delata porque era un Galileo. Y ellos eran conocidos por un tipo de acento. Le dijeron, tú no eres de acá. En Mateo y Marcos, y dijo que juró para afirmar de que él estaba diciendo la verdad. Tres rechazos. Y después sigue con el gallo que cantó y con lo que Jesús dijo que iba a suceder. No solamente tú me vas a negar, sino que me vas a negar 3 veces. No solamente me vas a negar 3 veces, sino que un gallo va a cantar después que pase todo eso. Es algo asombroso. Es el cumplimiento de esta profecía. Si tú vas a Jerusalén hoy día, tú vas ahí posiblemente al patio de Caifa, donde Pedro lo negó 3 veces, y hay una iglesia que se llama la iglesia de San Pedro, y hay un cartel que te lleva hasta la iglesia, y tiene una foto de un gallo con una flecha. Y encima del techo de la iglesia hay también un gallo. Tú, tú quieres decir que algo impresionante, y lo que lleva es un gallo. Él pensaba de que él era una persona valiente, y cuando la presión vino, Pedro simplemente cedió. Yo estoy contento de que eso no es lo último que sabemos de Pedro en esta historia. En verso 61 dice que el Señor lo mira a Pedro. No sabemos dónde eso tomó lugar, quizá cuando estaban llevando a Jesús de un lugar a otro, pero en algún momento, cuando Jesús puede mirar a los ojos de Pedro. Y hay un comentarista que dice que ciertamente, posiblemente, esto fue una mirada no de reproche, sino de aliento y de gracia, o de perdón. No sabemos en realidad, pero yo pienso que portaba una esperanza para el futuro. Porque tienes que creer de que la palabra, que Pedro está ahora mismo creyendo de que la palabra de Jesús es verdad, de que él no solamente va a negar eso, sino que él va a regresar otra vez, va a fortalecer o sea, sus hermanos. Eso fue lo que Jesús le dijo. Y es como que dice, yo te dije. Pero a la segunda parte de la historia, no solamente es la negación. Y ahí es cuando Pedro tiene la revelación de que recuerda la enseñanza de Jesús, de que antes de que el gallo cantara 3 veces, me negará 3 veces. Él recuerda la palabra de Jesús y se va en llanto. Y esto parece que es el comienzo del arrepentimiento de Pedro. El dolor y el arrepentimiento tiene un lugar en el cambio de la persona. Y yo pienso que este es el comienzo
Y podemos comparar aquí a Pedro y a Judas. Ellos no hicieron exactamente lo mismo. Uno es malvado, el otro es débil. Uno se arrepintió y otro no. Judas traicionó a Jesús y planeó hacer esto. Y, y Pedro no planeó eso. Incluso estaba diciendo que iba a ir a morir por eso, si era posible. Pero eventualmente él lo niega y también recibe lo que es la restauración y arrepentimiento. ¿Y qué es la explicación que tenemos para nosotros en esta historia? Lo ponemos aquí en dos palabras: humildad y esperanza. Humildad. Lo que podemos mirar en esta historia es el peligro del orgullo en una forma de sin oración una vida de sin oración y presunción. Lo que es el fruto del orgullo. Pedro nunca pensó de que esto pasaría. No, quizás, no sé si tú has dicho alguna vez, yo nunca haría esto. Yo, yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a hacer correo electrónico, cuando yo estaba en la universidad. Y yo decía, yo nunca voy a mandar un correo electrónico. ¿Por qué mejor no lo llamo por teléfono? Esto es tan aburrido. Y ahora yo uso los correos electrónicos. También dije, yo nunca tendré un perro de casa interior. Y ahora tenemos dos que regularmente duermen con nosotros. Nunca, dije también, nunca voy a tener una minivan. Y tuve que cambiar mi chip por una minivan. Y tuve que manejarlo por muchos años. Y a un nivel mucho más serio, Pedro dijo, yo nunca negaría a Jesús. Y Marco, el Evangelio de Marco dice, él dice, de que si todos se van, yo no te negaré. Él no argumenta de que si algunos caerán, él dice, hay una excepción y tú lo estás mirando. Orgullo. Aun cuando Jesús dice, todos ustedes se alejarán, y Jesús mismo cita el versículo del profeta en Zacarías, y aún así él decía, yo no voy a caer. Él pensaba que realmente él no iba a negar a Jesús. El problema aquí es el orgullo, la autosuficiencia. Cuando no tomamos aquí el enemigo seriamente, estamos caminando en una zona de desastre. ¿Te acuerdas lo que la semana pasada dijo Jesús? Ora para que no entre en tentación. Así que el espíritu, el espíritu de los discípulos no es una autosuficiencia, sino una dependencia del Espíritu Santo. Y eso es vivir en contrario del espíritu de la era. Ese no es el espíritu de la era, de la época. El espíritu de la época es como Pedro, que tiene una boca grande y una cabeza gorda. Necesitamos la palabra de Pablo cuando dice, cuidado que no sea que cagas. Así que vemos humildad en esta historia. Y lo segundo que hemos aquí es esperanza. Hay una buena noticia para aquellos que han caído como Pedro. Sabemos de que Jesús restaura a Pedro y que gran héroe de la fe se convirtió. Él negó a Jesús delante de esta sirviente y ahora vemos ciudad que ha sido nombrada en Pedro. Van a nombrar iglesia el nombre de Pedro. Niños, el nombre de Pedro. Nadie está nombrando a nadie, nadie está nombrando a nadie acerca de Nero o César. Quizá un perro o algo, o una pizza o una ensalada. ¿Cómo este hombre, este muchacho, yo no lo conozco, yo no soy uno de ellos, vamos a nombrar iglesia o una ciudad en memoria de él? Su testimonio nos motiva a nosotros. Si tú no has hecho, si tu queso sigue cayendo, tú simplemente tú tienes un testimonio, pero 3 strikes y tú estás fuera en béisbol, pero no en la vida del cristiano. La caída no es final para la vida del cristiano. Nunca estará fuera del alcance de la gracia restauradora de Dios. En Juan 21, Pedro, Jesús viene y tiene un desayuno con ellos y le dice 3 veces, ¿me amas? Y le dice, anda, alimenta a mis ovejas. Para cumplir la profecía de que cuando tú regreses, alimenta.
fortalece a mis hermanos. No hay un amigo como el humilde Jesús. No, no hay ninguno. Así que vemos el rechazo triste del fracaso de Pedro. Pero sabemos de que esa no es el final de la historia. Pero aún vemos ese rechazo. Y luego vemos aquí el vergonzoso acto de los guardias. Y nos, y nos muestra aquí de que no solamente Jesús estuvo experimentando dolor físico, sino también que se burlaron de él. Le pusieron, lo, ense- lo- cuando vemos aquí de que lo- los judíos se burlaban de él, Herodes se burlaba de él, y aún uno que estaba colgado en la cruz se burlaba de él. Es un rechazo en forma de burla. Y no están tomando a Jesús seriamente. Nos dice acá de que estos guardias estaban jugando con él para tener un tipo de diversión con él, porque estaba supuesto a ser un profeta. Así que te vamos a pegar para que tú no adivines quién te pegó cuando le vendaron los ojos. Y blasfemaron cuando hablaron en contra de su carácter. La idea es de que las cosas que estaban diciendo eran tan malas que ni siquiera se podían escribir. Vamos a simplemente usar la palabra blasfema. Tienes que entender que quizá para estos guardias era simplemente un día más de oficio, que ellos disfrutaban burlándose y golpear a la persona que crucificaban. Pero no se daban cuenta que ellos estaban golpeando y burlándose de el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Yo quiero que piense, yo creo que es importante que nosotros pensemos en la vergüenza de Jesús. Mientras piensa en el sufrimiento de Jesús, pensamos inmediatamente, nosotros pensamos en la crucifixión de Jesús solamente en el dolor físico, pero también vamos a tener que verlo de la manera de lo que es la vergüenza. La vergüenza es mostrada aquí como el hombre inocente ha sido puesto en crucifixión. Y lo asombroso aquí es de que ¿quién es aquel que está siendo avergonzado? Él merece el más alto honor y él es avergonzado. Uno de los dos se lo traiciona, sus amigos más cercanos los abandonan, falsos testigos declaran en contra de él, un gobernador no lo defenderá, los líderes religiosos que le acusan fácilmente y lo calumnian, incitando a la multitud para que lo crucifiquen. Y más tarde las personas que están pasando se burlan de él y aún aquellos que han sido crucificados se burlan de él. Él ha sido despojado, escupido, burlado, despojado de su dignidad, completamente solo, ni siquiera podía llevar su propia cruz y muere en una cruz. Y le podemos preguntar, ¿qué es lo que Jesús ha hecho para merecerse esto? Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, alimentó a los hambrientos, se preocupaba por los marginados, enseñó la palabra de vida y él es avergonzado. Piensa en la vergüenza que tú has recibido en la vida, en la persona, piensa en algún tiempo que tú has sido avergonzado, burlado, deshonrado, rechazado. Quizás si tú eres un estudiante, quizás has sido rechazado por lo que crees en la escuela. Quizás alguna persona se ha avergonzado y ha mentido en contra de ti. O alguien que quizá debió amarte o protegerte, te abusó. O alguien que simplemente verbalmente te atacó. O alguien te engañó. Hay dos tipos de vergüenza de manera general hablando. Está la vergüenza que debes sentir por el pecado que tú has tenido en contra de Dios. No es bueno que no sienta vergüenza por el pecado. No quieres una conciencia quemada. Al pecado objetivo y hay una culpa objetiva y deberías sentir avergonzado por eso. La vergüenza, cuando nuestros padres que estaban en el jardín del Edén, ellos sintieron que estaban avergonzados. Le- La, la historia no para ahí porque Jesús perdona la vergüenza. Y este es el tipo de vergüenza que debe tener, un tipo de vergüenza de porque ha pecado en contra de Dios. Lo segundo que vemos aquí es un tipo de vergüenza porque alguien pecó en contra de ti. Y hay una buena noticia. Jesús lidera con los dos tipos de vergüenza. Conforme
conforme a aquella vergüenza que tú sientes porque has pecado en contra de Dios, Él te limpia, Él te dignifica. Él perdona a los pecadores, aún aquellos que están burlándose de Él, Él está dispuesto a perdonarlo. Si tú te arrepientes de Él, puedes recibir el perdón y dando a nosotros una nueva identidad. Nuestra vergüenza ha sido reemplazada por honor, simplemente por confiar en Cristo Jesús. Hemos sido hechos nuevos. Con- Considera la vergüenza que no deberías recibir porque alguien pecó en contra de ti. Yo quiero que sepas que Jesús puede identificarse contigo, Él está puesto, Él puede fortalecerte y Él nos enseña cómo permanecer. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. No hay nadie más que ha recibido una vergüenza como esta. Él puede mirar a nosotros y decirnos, yo sé lo que se siente ser odiado o ser rechazado. Yo sé lo que se siente ser abusado. Yo sé lo que se siente cuando todo el mundo se está burlando de ti. Él sabe todas estas cosas. Él no lo conoce simplemente porque Él conoce todas las cosas, sino porque Él también lo sufrió, porque Él padeció esto. Por eso que Hebreos 12 nos dice, porque nosotros hemos sido alrededor de nuestro gran número de testigos, despojándonos también de todo peso de pecado que tan difícilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. Considera pues aquel que soportó la oscuridad de los pecadores contra sí mismo, para que no se canséis y desaniméis en vuestro corazón. No te canses, porque él, porque él pudo rechazar la vergüenza, él menospreció la vergüenza porque pudo minimizarlo. Y este texto nos dice cómo, por el gozo que estuvo puesto delante de él. Para poder soportar la vergüenza presente, debemos tener el gozo eterno de Jesús. Porque Jesús sabe que al otro lado de esta vergüenza hay gloria. Un día la vergüenza y el dolor ya no será más. Ahora nosotros lo soportamos, como dice Pedro, como dice Pablo, como algo momentario, en comparación con la gloria que nos espera. Y Pedro también nos dice, en 1 de Pedro 1, Pedro, a esto ha sido llamado, porque Cristo también sufrió, dándonos un ejemplo para que tú puedas seguir su pisada. Él no cometió pecado, eso es Jesús. No había malicia en su boca. Cuando él fue, cuando él fue eh, burlado, él no se burló en contra. Las personas se van a burlar de nosotros. Algunos de ustedes van a recibir esto más que otros, pero Jesús no, no devolvió mal por mal. Él confió en el Padre, de que hay un final a la historia, de que el pecador será juzgado. Esto no significa que nosotros no actuamos en contra de lo injusto, pero lo que está diciendo es que aún actuando en contra de la justicia, nosotros confiamos de que Dios tendrá la última palabra. ¿Cómo nosotros entonces eh, podemos durar en el medio de la vergüenza, en el medio del dolor? Tenemos que recordarnos de que hay gozo al otro lado de la vergüenza. Y, y Jesús nos guarda con todo tipo de vergüenza. La vergüenza que deberíamos tener porque hemos pecado en contra de Dios y la vergüenza porque otra persona ha pecado en contra de nosotros. Aleluya. Qué gran Salvador. Jesús fue avergonzado en el medio del evento de la pasión. Él debió ser honrado, respetado, pero en vez lo que vemos que él recibió vergüenza. Pero podemos ver que en el medio de la vergüenza va a haber un cambio. Pronto él será exaltado a la mano derecha de Dios. Así que vemos el rechazo de Pedro aquí y finalmente vamos a ver la palabra aseguranza de Jesús. Yo quiero que vea
de la realidad de que todo lo que Jesús dice que va a pasar, va a suceder. En el verso 61, pero vemos que Pedro dice que Pedro recordó la palabra del Señor. ¿Y qué palabra era esa? En el verso capítulo 22, cuando Jesús le dijo a Pedro, que yo voy a orar por ti para que tu fe no carga, para que cuando tú regreses, fortalezca a tus hermanos. Y Pedro dijo, esto nunca va a suceder. Y vemos de que eso es justamente lo que sucedió. Sucedió todo lo que lo que Jesús dijo que iba a suceder. Y lo mismo es verdad cuando Jesús es burlado aquí. Él también predijo esta burla. En el verso capítulo 9, el verso 22 dice que el Hijo del Hombre debe ser burlado y rechazado por los líderes y al tercer día Él va a resucitar. Y en el verso capítulo 17 dice que primeramente debe ser sufrido y rechazado. Y más cerca de nuestro texto, capítulo 18, de que va a ser llevado a los gentiles y va a ser burlado y va a ser escupido. Y después va a ser muerto y el tercer día va a resucitar. Y aquí Él está siendo burlado. Y va a haber más burla, pero esta predicción está sucediendo como cumplimiento de lo que Jesús dijo. Así que puedes confiar en la palabra de Jesús. Y si la predicción es, si la predicción de que la burla y el rechazo es verdad, también puede pensar de que Él va a Él va a resucitar el tercer día. Y claro que va a suceder. Y esta es la aseguranza que tenemos en la palabra de Jesús, de que como esto se cumple, todo lo que Él dice se va a cumplir. Así como Él dijo, de que aquel que venga a mí, yo nunca lo voy a rechazar. Mis ovejas nunca perecerán. Eso es verdad. Yo soy la vida y la resurrección. Aún aquel que cree en mí va a vivir. Y dice que yo vendré. Y eso es verdad. La palabra de Jesús es la almohada donde nosotros descansamos nuestra cabeza cansada. Él fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados para siempre. Eso es verdad. Así que si tú no eres creyente, no lo rechaces. Recíbelo. Y experimenta este amor como ningún otro. Gracias sea a Dios por su palabra. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra segura de Jesús, de que todo lo que Él dijo es verdad. Ni una de sus palabras no se va a dejar de cumplirse. Te damos gracias por esa gracia, en abrir nuestros ojos para ver la belleza del Evangelio y venir a Jesús. Te damos gracias por la gracia de Jesús y por la gracia que vimos en Pedro, de que ah, su fracaso no fue final. Y también oro esta mañana de que aquellos que han fracasado en la fe, de que tú restaures su fe como la de Pedro. Jesús, oramos de que con nosotros hemos sido avergonzados en nuestra vida, que podamos mirarnos y que saber de que tú te puedes identificar con nosotros. Danos, fortalécenos para que no nos vengamos en nosotros mismos, sino confiamos en ti. Y ahora, mientras nosotros preparamos nuestro corazón para tomar la Santa Cena, que podamos recordar la vergüenza que tú llevaste para que nosotros podamos tener toda la bendición del Evangelio. Y mientras nosotros pensamos todo esto, oramos esto en Cristo Jesús. Amén.